Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos a una edición más de su podcast HMC, Conexión Vital. Mi nombre es David Rodríguez, soy ginecólogo, subespecialista en biología de la reproducción, y en esta ocasión me acompaña la doctora María Alejandra Ramos, endocrinóloga. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común, que es el síndrome de ovario poliquístico, y que muchas veces da lugar a malentendido por parte de los pacientes o incluso del gremio médico. Me gustaría empezar, María Alejandra, esta charla con una pregunta que algunas veces las pacientes me lo han hecho, no sé si a ti te ha pasado, pero no es infrecuente que una paciente llegue y me pregunte: doctor, fíjese que mi hermana, mi prima, una amiga, es decir, un número considerable de mujeres que conozco, se les ha diagnosticado el síndrome de ovario poliquístico. ¿Crees que esto es porque ha aumentado la incidencia del síndrome o de repente hay un sobrediagnóstico? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hola, ¿cómo están todos? Encantada de estar de nuevo con ustedes. Hoy aquí con David vamos a tratar de hablar de este tema que de plano, estoy de acuerdo contigo, es controversial. Sin duda alguna hay mucho que hablar del ovario poliquístico. Hoy nos vamos a tratar de resolver esas dudas del día a día. Y esa es una pregunta muy frecuente la que me acabas de hacer. Creo que es una combinación de las dos cosas. Creo que sí tenemos hoy en día mucho más acceso a la tecnología, hay más posibilidades de hacerse un ultrasonido, de acceder a estudios de laboratorio. Hay algunos de los estudios hormonales que podemos hacer ahora de rutina que eran solo para investigaciones clínicas hace 15, 20 años. Entonces, sin duda, el que hay mayor acceso a poderse estudiar ha aumentado el diagnóstico. Otro factor importante son los cambios que hay en relación al sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas, ¿verdad? El ambiente, la epigenética y los cambios, incluso se plantean que hay disruptores endocrinos, algunos de los químicos que hay en el ambiente, pueden estar aumentando la incidencia de alteraciones relacionadas con el ovario poliquístico. Pero también hay otro problema, y es que no todo quiste es ovario poliquístico. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos con frecuencia pacientes que van a su chequeo de rutina y ya sea un ginecólogo que no esté tan familiarizado o de repente un radiólogo o incluso en nuestro país, lamentablemente, gente que no está capacitada como radiólogo pero hace ultrasonido, le dice: usted tiene un ovario poliquístico y a lo mejor tiene quistes en los ovarios, pero no cumple criterios. Entonces, David, a mí me parece que debemos de empezar por hablar de cuáles son los criterios diagnósticos del ovario poliquístico, que están bien definidos desde hace tiempo. Sí, de acuerdo. Y fíjate que incluso en eso, las sociedades médicas en general también han tenido cierta controversia, ¿no? Y han ido cambiando a lo largo del tiempo diferentes criterios, ¿verdad? Te podría decir en forma sencilla que los más vigentes actualmente son, por un lado, el que la paciente tenga una condición hormonal donde haya un exceso de producción androgénica, que son hormonas que predominan en el varón y es la razón por la cual a nosotros nos aparece bigote, barba, ¿verdad? Que son algunas de las características que tienen estas pacientes. Esto va a generar un trastorno en el funcionamiento del ovario que va a generar irregularidad menstrual y que se puede confirmar esa irregularidad o ese trastorno menstrual o ese trastorno ovulatorio justamente con la evaluación ecográfica. Ahora, como tú dices, y eso es parte, digamos, del malentendido que a veces las mismas pacientes tienen, porque cuando la paciente escucha: tengo un ovario poliquístico, ella se imagina que los ovarios los tiene invadidos de quistes, ¿no? Y que esto puede ser algo cancerígeno, no sé. Y en realidad son folículos, ¿verdad? Son quistes funcionales del ovario, que lo único que pasa en estas pacientes es que no completan su proceso de desarrollo y por lo tanto quedan como estancados en ese proceso, y al hacer la evaluación pues se miran ovarios como cargados de folículos, pero en realidad son folículos. Entonces, obviamente estos criterios se tienen que tomar en cuenta, pero también se debe tomar en cuenta que hay otra serie de trastornos endocrinológicos que se deben de descartar y que también este síndrome se asocia a una serie de trastornos metabólicos que quizá tú nos puedas ampliar desde la parte endocrinológica, cuáles son aquellas patologías que se deben descartar o que se deben excluir como parte del diagnóstico y que también debemos buscar intencionalmente porque son cosas que vamos a encontrar muy asociadas en las pacientes que realmente tienen el síndrome. Definitivamente yo creo que en medicina no hay absolutos, o sea, en medicina no hay, si está esto, tiene que haber esto. Eso pues no ocurre porque los humanos de verdad que somos tan diversos, pero con muchísima frecuencia las pacientes que tienen resistencia a la insulina pueden tener alteraciones
relacionadas al funcionamiento de los ovarios y además asociadas al hiperandrogenismo. Algunas veces, algunas pacientes, la única manifestación que tienen es caída marcada del cabello, o tienen acné severo, o tienen sudoración profusa con un aumento del olor corporal, irregularidades menstruales, anovulación, ¿verdad? No ovulan, y esos, yo les digo que los folículos, los quistes son como los óvulos que no fueron, ahí se quedaron en el camino. Y por otro lado, datos de resistencia a la insulina. Y lo de la resistencia a la insulina también hay colores, hay intensidades de resistencia a la insulina, así como tienes, digamos, el extremo, que son unas condiciones rarísimas con unos síndromes de muchísima resistencia, donde vas a tener cambio incluso de la forma del cuerpo, ¿verdad? Ya es un cuerpo que no se ve ginecoide con cadera grande, sino que más bien es más grande la espalda que la cadera, ¿verdad? Que eso se ve más en los varones, con caída marcada del cabello, mucho acné o barba, bigote, ¿verdad? Un aumento del vello corporal. Vas a tener también pacientes que no tienen casi ninguna de estas manifestaciones, pero siempre tienen resistencia a la insulina. Por eso es que es tan importante medir la insulina. Entonces, y este es un tema también que ha ido cambiando con el tiempo y hay controversia. No van a encontrar absolutos, porque hay quien dice de que uno puede inferir la resistencia a la insulina. Si ves una paciente con el cuello oscuro, con de estos lunarcitos que podemos tener en el cuello o en las axilas, en las áreas de los pliegues que se llaman fibromas laxos, uno puede sospechar que esa paciente tiene resistencia a la insulina. Y pues hay quien dice no se la mida porque es un examen caro. Lo que pasa es que si tú no mides algo, no puedes saber si hay diagnóstico o mejoría. No sé si te ha pasado que de repente llegue la paciente y diga, bueno, pero a mí me midieron la insulina en ayuno y estaba todo normal. Pero aún así la paciente tú le ves y tiene datos de resistencia. Entonces, en esos casos también es importante saber que la resistencia a veces todavía no es en ayuno, pero sí la tenemos después de comer, y entonces ya ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cada caso y ver qué otras pruebas necesita esa paciente. Y por otro lado, tenemos todo otro grupo de padecimientos que son propios del endocrinólogo, donde tenemos alteraciones en la glándula suprarrenal, por ejemplo, que es la que produce los andrógenos, o tenemos otros síndromes que están relacionados a producción anormal de mucha hormona del lado masculino y poca hormona del lado femenino. Pero desde el punto de vista ginecológico, David, ya me la manda, yo hago, investigo, tuviera o no tuviera resistencia a la insulina, que ahorita platicamos cómo se trata. Desde el punto de vista ginecológico hay criterios, ¿verdad? Del ovario. El ovario tiene que medir cierto tamaño, tienen que haber una cierta cantidad de quistes, como para que digas que es ovario poliquístico. Fíjate que sí, existen criterios que hablan que el volumen ovárico, cuando uno lo hace la evaluación ecográfica, cuando es mayor de 10 ml o cuando hay entre 2, o sea, folículos entre 2 y 9 milímetros, más de 10 en un ovario, es criterio ecográfico de un ovario poliquístico. Sin embargo, aquí es bien importante aclarar de que la imagen ecográfica de ovario poliquístico puede ser incluso normal en ciertas épocas de la vida de la paciente, ¿no? Si tú haces una evaluación en una paciente adolescente, lo habitual es que encuentres ese tipo de morfología ovárica. Igual, otro tipo de trastornos ovulatorios te van a dar también esa misma morfología ovárica. Esa es la razón por la cual en alguno de los consensos que en algún momento se ha hecho a lo largo de la clasificación de esta entidad, se consideró que la imagen ecográfica de ovario poliquístico era casi que lo mismo, el mismo criterio que el trastorno ovulatorio. Simplemente es el reflejo por un examen, que en este caso es el ultrasonido, de lo que le está pasando a ese ovario. Ahora, es por eso que no podemos solamente basarnos en la imagen ecográfica para poder encasillar a la paciente con esta condición, porque como tú dices, hay que ver desde un aspecto más integral los otros datos que deben de estar presentes, y por eso es que los criterios que se utilizan, ¿no? Para tratar de agrupar todas las características de este paciente y ver si realmente encajan en un diagnóstico de este tipo. Y es que eso también es bien importante, porque no es el mismo tratamiento para todas tampoco. O sea, no hay una receta de cocina. Usted tiene ovario poliquístico, tome y se va a curar. No es así. Me encantaría que habláramos de cómo se maneja desde el punto de vista endocrinológico la resistencia a la insulina, un poco entender qué es resistencia a la insulina. Básicamente, todas las células del cuerpo comen glucosa. La glucosa es el combustible de las células del cuerpo, y para que esa glucosa entre a las células hay un transportador. Ese transportador pasa cerrado. Para abrir ese transportador ocupamos una llave, y esa llave es la insulina. Entonces, la insulina actúa sobre un receptor, su cerrojo, actúa, abre, permite que entre la glucosa
y así funciona normalmente en las células. Pero las personas que tienen resistencia a la insulina, cuando la insulina quiere abrir, no abre, hay un bloqueo, una resistencia. Lo que el cuerpo hace entonces para compensar es producir más insulina. Y es ese aumento en los niveles de insulina lo que produce el oscurecimiento de la piel, la aparición de los fibromas y muchas de las alteraciones que vemos en el examen físico, pero también cambia cosas en los exámenes de laboratorio. Y hoy en día sabemos que eso está relacionado a inflamación crónica y hay una serie de enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hígado graso, apnea del sueño, hipertensión, dislipidemia, o sea, una serie de enfermedades metabólicas. Cuando uno documenta resistencia a la insulina, clínica, laboratorialmente, entonces tiene que tratarla. Y el tratamiento más conocido para la resistencia a la insulina y más estudiado ha sido la metformina, porque tiene más de 70 años en el mercado. Le conocemos, pues, todos los efectos secundarios que, gracias a Dios, están casi todos relacionados a la parte digestiva. Puede dar dolor de estómago, náuseas, sabor metálico en la boca, quitar un poco el apetito. A alguna gente le da diarrea o estreñimiento, que mucho tiene que ver cómo nos la tomamos y cómo comemos cuando la tomamos. Entonces, ese es como usualmente nuestro tratamiento de elección. Sin embargo, hay pacientes muy delgadas también con ovario poliquístico. Entonces, en esas pacientes que son delgadas y que tienen resistencia a la insulina, de repente la metformina, que en muchas ocasiones les hace perder peso, no es la opción. Entonces tenemos otras opciones ya, pero eso ya es tratamiento especializado que debe estar a cargo de una persona que sea experta en el tema. Y hoy en día pues también tenemos ya estudios con nuevas moléculas, incluso los inyectables no insulínicos, en el manejo del ovario poliquístico con resultados maravillosos. Hoy precisamente miramos una paciente que le iniciamos tratamiento para obesidad en el programa en el Hospital Escuela y pues resulta que se nos embarazó. ¿Verdad? O sea, era una paciente que dice que ella tenía años de no menstruar, entonces ella no se asustó de que no menstruara, le sugerimos que usara anticoncepción, pero ella dijo, pues si no menstruo, ¿para qué? Claro. Y resulta pues que hoy ya llegó embarazada, o sea que claro, la pérdida de peso, la mejoría de los niveles de insulina, la parte metabólica, pues ya mejoró su fertilidad. Sí, y sin duda eso es bien importante porque la literatura nos dice que a veces cambios tan sutiles como cambios en el estilo de vida, que tiene que ver con justamente esa reducción de peso, hablan hasta que de un 5% nada más de pérdida de peso puede restaurar los ciclos ovulatorios en esta paciente. Y desde el punto de vista ginecológico, básicamente el tratamiento de estas pacientes va enfocado en resolver dos condiciones que son las que más afectan a la paciente. Una es el trastorno menstrual y lo otro es la infertilidad, ¿no? Muchas veces la paciente lo único que quiere es corregir su ciclo menstrual y obviamente lo hacemos tratando muchas veces de reemplazar la función de ovario, ¿verdad? Con un aporte hormonal que le dé una descarga menstrual cíclica, ¿no? Que es lo que la paciente no está teniendo. Pero utilizamos entonces medicamentos que también dentro de sus componentes tengan efectos que contrarresten ese estímulo androgénico excesivo que tiene la paciente. O sea que no es cualquier anticonceptivo. Claro, entonces, obviamente la herramienta más fácil es el anticonceptivo, pero tampoco es que todos los anticonceptivos tienen el mismo efecto, ni tampoco quiere decir que la dosis de todos los anticonceptivos sea el mismo. Por eso existe una gran variedad de opciones en el mercado y uno debe individualizar cuál anticonceptivo y a qué dosis lo va a utilizar en la paciente. Y por otro lado, la paciente que tiene el trastorno de fertilidad, lógicamente esa paciente no la vamos a someter a un tratamiento anticonceptivo, ¿verdad? Al contrario, ya tenemos que provocar que esos folículos que se quedaron estancados en el desarrollo se estimulen a completar su desarrollo para que logren el embarazo. Ahora, una pregunta que me hacen también con mucha frecuencia las pacientes es que la paciente que ya tiene el diagnóstico, que además insistimos mucho en la resistencia a la insulina porque la paciente con el síndrome, por un lado, 75% de ellas, por lo menos, van a tener asociado la resistencia a la insulina. Y por otro lado, ese exceso de insulina contribuye a formar más esa producción androgénica normal. Pero bueno, entonces, como es muy común encontrar la resistencia a la insulina en estas pacientes, obviamente parte del tratamiento, como tú decías, es el uso de la metformina. Pero es bien frecuente también encontrar que las pacientes dicen, no tolero la metformina. ¿Qué alternativas tenemos en esa paciente que no tolera la metformina en la actualidad? Ok, eso es una pregunta buenísima, David, porque ocurre con mucha frecuencia. Existen diferentes marcas de metformina, existen diferentes formulaciones de metformina.
existen formulaciones de liberación prolongada y de liberación inmediata. Entonces, lo primero es, si la paciente no tolera liberación inmediata, pasarse a liberación prolongada. La forma de tomar la metformina se aconseja que se tome después de los alimentos, no con el estómago vacío. No se aconseja que hayan periodos de ayuno muy prolongados porque va a molestar también. Y por otro lado, titular la dosis. O sea, uno no puede empezar con la dosis plena de metformina de inicio, hay que irla titulando. Yo he tenido pacientes que me llegan diciendo, no, yo no puedo tomar metformina, no la aguanto. Y ok, empecemos subterapéutico, 250 miligramos, 2 semanas, luego vamos con 500 y con muchísima frecuencia. Yo te diría que la mayor parte del tiempo logramos que algo se tolere la metformina. Sin embargo, si hay personas que tienen un síndrome de intestino irritable muy marcado, entonces hay otras opciones. Hoy en día, incluso los inhibidores de DPP-4 se han planteado, que es una familia de medicamentos que se usa también para diabetes. Se han planteado en personas delgadas con resistencia a la insulina. Tenemos la otra familia de los glucosúricos, los inhibidores de SGLT2, que también hay estudios en ovario poliquístico, y por supuesto los inyectables. Sin embargo, hay una cosa súper importante con la metformina, y es que depende francamente de lo que uno coma. Entonces muchas veces las pacientes me dicen, pero es que no comí nada, yo no comí nada malo, pero comieron tortilla con quesillo en la casa, ¿verdad? Y la tortilla con quesillo a lo mejor la pusieron en un poquito de grasa o comieron un poquito de plátano frito. O sea, de repente cosas que para nosotros son normales y nosotros decimos, no, pero es que eso es lo que yo como. Claro, pero no son saludables. Claro. Y definitivamente la metformina y la grasa no son una buena combinación. Entonces mi sugerencia es quitarla, dejar que pase la irritación, volver a intentar dosis baja, cambiar a formulación de liberación prolongada y a veces hasta la marca. A veces con cambiar de marca se logra, porque verdaderamente la metformina tiene grandes beneficios. Yo les digo que es el bueno, bonito, barato. Hace poco se publicó algo bien interesante, y es que disminuyó el uso de 2 gramos de metformina, disminuyó la osteoartritis. O sea, verdaderamente actúa en esa inflamación sistémica que tienen los pacientes con obesidad. Entonces, esos serían los tips, ¿verdad? Con la metformina. Es importante que le cuenten a su médico, porque muchas veces las pacientes simplemente se la dejan de tomar y no hacen nada. Claro. O no llegan donde el médico. No, es mejor que nos digan y nosotros vamos viendo cómo se las iniciamos. Pero, ok, entonces resulta que esta paciente ya la pusimos con metformina, ya le dimos tratamiento para resistencia a la insulina, tú le pediste el anticonceptivo o el antiandrógeno. ¿Se va a curar, David? Fíjate que esa pregunta es bien importante, porque la paciente, por un lado, llega con la expectativa de que a veces, o sea, como todo mundo, quiere tratamientos que duren 3 meses y resolver, ¿verdad? Yo siempre les digo a la paciente, lastimosamente, hay muchas condiciones en medicina que no son como un dolor de cabeza, que tú llegas, le das una acetaminofén y se le quita el dolor de cabeza, ¿no? Sí. No es una condición que se cure. ¿Por qué? Porque por concepto, en realidad lo que sucede es que ese ovario tiene un trastorno, como un defecto, yo les digo a las pacientes como un defecto de fábrica, ¿verdad? Y ese defecto de funcionamiento del ovario no lo vamos a poder corregir. Ahora, esto no quiere decir que la paciente está condenada a tener una vida con problemas, ¿no? Significa que esa paciente, entendiendo su condición y buscando la asesoría y el acompañamiento médico adecuado, puede cursar una vida completamente normal. Ahora, ¿qué pasa con la paciente que no sigue esa ruta, ¿no? Que simplemente se niega a que tiene una condición y se abandona a no hacer ningún tratamiento ni tener ningún seguimiento? Y aquí es donde entran en juego entonces cuáles son las consecuencias de este síndrome cuando no se trata. Desde el punto de vista endocrinológico, ¿qué esperaríamos en una paciente que no recibe el tratamiento adecuado? Sí, esa es una pregunta importantísima, porque el ovario poliquístico no es simplemente quistes en los ovarios, es un precursor. Es como una alerta, yo les digo que es el semáforo en amarillo. Cuando uno revisa los factores de riesgo para diabetes gestacional, para preeclampsia, por ejemplo, en las mujeres vamos a ver que el ovario poliquístico está en todas. O sea, el tener ovario poliquístico es como una alarma de que más adelante en la vida puedas tener obesidad, diabetes, hipertensión, infarto, enfermedad cardiovascular. Y pues obviamente todas estas enfermedades endocrinas van relacionadas incluso con cáncer, ¿verdad? Y esa es otra cosa bien importante. No estamos, porque algunas pacientes incluso me lo han dicho, pero yo de todas maneras no quiero tener hijos, doctora. Y yo estoy bien con mi peso y no estoy preocupada y me siento bien. Y pues la verdad no me hace falta menstruar. Entonces no es tan sencillo como eso. Más allá de esas que son las manifestaciones
que son signos para nosotros de que la cosa no está bien, es la consecuencia de no tratarlo, ¿verdad? Y esa exposición a la insulina alta, a la resistencia a la insulina o a las hormonas disreguladas tiene consecuencias. Contame cómo eso influye en la posibilidad de desarrollar cáncer ginecológico. Fíjate que como la condición particular de estas pacientes es que no tienen ovulaciones regulares, en realidad lo que deja de producir esta paciente que no ovula es progesterona. Y la progesterona es una hormona que tiene un efecto importante en el desarrollo del endometrio. Es decir, es lo que hace que ese endometrio no prolifere más allá de lo normal. O sea, todos sabemos que en el ciclo menstrual normal hay una primera etapa del ciclo donde hay un estímulo de estrógenos que hace que se vaya engrosando el endometrio. Pero luego de la ovulación se produce progesterona que tiene la finalidad de compactar ese endometrio, vascularizarlo y prepararlo para un embarazo, en teoría, ¿no? Si no sucede el embarazo, entonces se pierde como regla. Pero en la paciente que no ovula, no se produce esa progesterona. Y esa progesterona, al no tener el efecto de ese endometrio de la progesterona, ese endometrio empieza a proliferar en forma se hace grueso. Mayor, exacto, de lo normal. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, con el estímulo estrogénico crónico, sin oposición, se ha visto que estas pacientes tienen mucho más tendencia a hacer hiperplasias que pueden derivar en un cáncer de endometrio. Digamos que esa es la consecuencia de cáncer ginecológico más asociada, ¿no? Pero como tú dices, es una entidad donde la parte metabólica juega un papel muy importante y el hecho de la misma obesidad predispone en general a cánceres casi en todo el cuerpo, ¿verdad? La obesidad está asociada con cáncer de mama, con cáncer de colon. O sea, en realidad la obesidad es una patología que tiene mucha implicación, no solo de la parte estética, sino que tiene muchas repercusiones en la salud de la paciente. Y en la paciente con ovario poliquístico tiene una predisposición muy importante precisamente porque ese exceso de andrógenos genera que hormonalmente esa paciente tenga más tendencia a tener una obesidad central, visceral, que es precisamente la que más consecuencias metabólicas le provoca. Entonces, para ir cerrando la plática, María Alejandra, me gustaría que des un mensaje a las pacientes, ¿no? ¿Cuál crees tú debería ser el consejo que podríamos dejarle desde este escenario a cómo debe de buscar ayuda a la paciente y qué opciones tiene, ¿no? Yo creo que lo principal de entender es que esta es una condición médica. A mí no me gusta llamarla enfermedad, me gusta llamarla condición médica porque se aprende a vivir con ella. Se regula. Yo tengo pacientes que han hecho cambios drásticos en el estilo de vida, ¿verdad? A comer muy saludable, a hacer ejercicio de forma regular, a dormir, que también es otra cosa súper importante. Y con eso a veces ha sido suficiente para sostener por temporadas muy largas el no necesitar tratamiento médico. Yo siempre les digo que el tratamiento del ovario poliquístico es como un triángulo, la base es la alimentación, una patita la actividad física y en la otra el tratamiento médico, y que pues necesitamos que se haga lo más que se pueda cada una de ellas, y algunas veces si se hace al 100 el ejercicio y la alimentación, pues podemos prescindir de los medicamentos. Hay épocas de la vida de pacientes que se pueden. Entonces tienen que buscar atención médica que debe ser holística, no puede ser solo el endocrinólogo, solo el ginecólogo, solo el nutricionista, ¿verdad? Hay que, no solo es de tomarse las pastillas, hay que hacer un cambio que debe ser en todas las aristas, y yo creo que esa es la dirección para la que va la medicina. Para mí es realmente fascinante cómo tenemos nosotros la oportunidad de trabajar en una época donde trabajamos en equipo, donde yo ya puedo adivinar qué estaba pensando el ginecólogo porque todos estamos hablando el mismo idioma, y eso es bien provechoso para los pacientes. Entonces, ese cambio en el estilo de vida, que es lo más barato, comer bien y hacer actividad física es lo más barato, es la base. Para mí es fundamental. Luego el tratamiento se tiene que individualizar y eso lo hace un experto. Entonces, busquen atención. No es normal no menstruar. Tampoco el propósito es solo que menstruen, ¿verdad? Porque algunas veces también, ok, ya me tomo el anticonceptivo, menstruo, pero no hemos resuelto el problema, y eso es como ponerle maquillaje. Entonces, para mí ese sería el mensaje, es realmente entender que esto es un trabajo en equipo y que empieza con los cambios en el estilo de vida, que es fundamental. Sí, me parece excelente esa conclusión, porque justamente la individualización del caso es lo que hace que la paciente tenga mejores resultados, ¿no? No podemos dar cosas o recetas como recetas de cocina, porque cada cuerpo es diferente, cada condición metabólica es diferente, cada prioridad de la paciente es diferente, ¿no? Lo que busca la paciente va a ser diferente en diferentes momentos de su vida.
y por lo tanto el acompañamiento debe ser a lo largo de su vida, pero también en forma individualizada. O sea, no, como te decía, si entendemos la condición médica, vamos a también vamos a poder explicar a la paciente para que entienda su condición y dar los mensajes claros que necesita recibir. Entonces, bueno, me parece que ha sido de mucho provecho. Te agradezco la participación y los invito a que sigan este medio para que se sigan informando de estos temas que son de tanto interés para todos.